Cuando la gente piensa en los trabajos mejor pagados del mundo, generalmente piensa en altos ejecutivos, y esto tiene sentido, dado que personas como Sundar Pichai y Tim Cook suelen ganar más de $100 millones al año. Pero en realidad hay un trabajo que paga aún más: ser gestor de fondos de cobertura. Los principales gestores de fondo de cobertura no solo son multimillonarios, sino que literalmente ganan miles de millones cada año. En 2024, el gestor de fondos de cobertura mejor pagado fue irónicamente Chris Hohn, quien obtuvo un total de $2.900 millones. Considerando este ingreso descomunal, uno pensaría que estos tipos son el próximo Warren Buffett, pero esto no es exactamente cierto. Al menos en el caso de los altos ejecutivos, generalmente crean mucho más valor para los accionistas del que reciben como pago. Por ejemplo, desde que Tim Cook se convirtió en CEO, la capitalización de mercado de Apple ha crecido más de $2 billones. Así que es comprensible que Tim Cook gane tanto. Pero con los gestores de fondos de cobertura, su desempeño generalmente no solo es mediocre, sino que a menudo ni siquiera superan al mercado. Por ejemplo, el fondo Citadel de Ken Griffin creció un sólido 26% en 2021. Esto suena muy bien hasta que te das cuenta de que el S&P 500 en sí creció un 26.89% en el mismo año. Entonces, básicamente, Ken tuvo un desempeño promedio, pero aún así recibió el salario más alto del mundo. Entonces, ¿por qué los gestores de fondo de cobertura ganan tanto cuando su desempeño es, en el mejor de los casos, mediocre? Para entender por qué los gestores de fondo de cobertura ganan tanto, primero debemos entender qué tipo de persona invierte en un fondo de cobertura. En términos de requisitos, generalmente debes de ser un inversionista acreditado y estar dispuesto a invertir un monto mínimo de capital para ser parte de un fondo determinado. Los fondos de cobertura más prestigiosos suelen tener requisitos aún más estrictos debido a su notoriedad. Citadel, por ejemplo, exige que tengas $10 millones en activos invertibles para unirte a sus fondos. Teniendo esto en cuenta, los inversores promedio en fondos de cobertura son multimillonarios e inversionistas institucionales como bancos, fondos de pensiones y fondos de retiro. A menudo la principal prioridad para estas personas no es el crecimiento del capital, sino la minimización del riesgo. Pongámoslo en perspectiva. Si eres multimillonario, tu empresa o inversiones probablemente han superado al mercado durante varios años, si no en décadas. Tomemos a Jeff Bezos, por ejemplo. Desde que Amazon salió a la bolsa, su acción ha pasado de $2 por acción a aproximadamente $3,000 por acción hoy en día, ajustado por divisiones de acciones. Si anualizamos este retorno, obtenemos un rendimiento promedio anual de más del 35%. Esto puede no parecer mucho, considerando que el S&P 500 ya promedia de un 7 a un 8% anual. Pero cuando se compone este crecimiento, las cosas se vuelven extremadamente impresionantes rápidamente. Por ejemplo, si promedias un 8% anual durante 25 años, obtienes un retorno de 7.34 veces. Pero si promedias un 35% anual durante 25 años, el retorno es de 5.500 veces. Teniendo esto en cuenta, alguien como Jeff Bezos no busca maximizar rendimientos cuando invierte en un fondo de cobertura, realmente busca minimizar riesgos. Esto se vuelve aún más importante cuando consideramos que la mayor parte del patrimonio neto de los multimillonarios está ligado a una o tal vez dos empresas. Pero espera un momento, ¿cómo minimiza el riesgo el fondo de cobertura? Una de sus estrategias de mitigación de riesgos está en su nombre, cobertura. Si no estás familiarizado con este término, básicamente consiste en comprar un seguro para tus posiciones al apostar también en contra de lo que crees que sucederá. Por ejemplo, digamos que soy un gran fanático de Tesla y creo que su valor se multiplicará por 10 desde su nivel actual. Entonces invierto $10 en Tesla. Si quisiera cubrir esta posición, gastaría $1 adicional apostando a que Tesla bajará. Hay múltiples formas de hacer esto, desde vender en corto hasta comprar opciones o realizar intercambio de acciones, pero los detalles no importan tanto. Lo importante es que esta posición de $1 aumenta de valor si las acciones de Tesla bajan. Ahora, si mi tesis inicial era correcta y Tesla se multiplica por 10, perderé el $1 que aposté en contra, pero mi inversión inicial de $10 crecerá a 100, lo que significa que todavía obtuve una ganancia de $89. Por otro lado, si mi tesis es incorrecta y Tesla pierde la mitad de su valor, mi inversión inicial bajará a $5, pero el $1 que aposté contra Tesla podría haber crecido de $3 o $4, lo que significa que me quedaría con un total de $8 o $9. En este caso solo habría perdido el 20% y el 30% de mi inversión inicial, mientras que el inversor promedio de Tesla habría perdido el 50% completamente. Esto es realmente el núcleo
de lo que se le paga a los gestores de fondo de cobertura por hacer. Cada fondo de cobertura tiene un valor beta que depende de cuánto cubran sus posiciones. Si un fondo tiene un beta de 1, significa que sus posiciones se comportarán exactamente en línea con el mercado general. Si el S&P 500 sube un 5%, el fondo de cobertura también ganará un 5% y viceversa. Si un fondo tiene un beta superior a 1, significa que es más volátil que el mercado general. Si el mercado crece un 5%, dicho fondo puede crecer un 10%. Pero si el mercado cae un 5%, ese fondo perderá un 10%. Aunque hay fondos con beta superior a 1, no es el promedio de los fondos de cobertura. Un fondo también podría tener un beta negativo, lo que significa que está inversamente correlacionado con el mercado. Pero dado que los mercados tienden a subir con el tiempo, generalmente no tiene sentido invertir en un fondo así a largo plazo. El fondo de cobertura promedio suele tener un beta entre 0 y 1. Esto significa que está correlacionado con el mercado, pero usualmente tendrá un rendimiento inferior tanto a la alza como a la baja. Ahora, observa este gráfico comparado al desempeño del S&P 500 y los fondos de cobertura. Claramente los fondos de cobertura casi nunca superan al S&P 500, pero enfócate en lo que sucede cuando el S&P 500 tiene pérdidas. Entre 2000 y 2002, el S&P 500 perdió un 43% debido al colapso de las .com. Mientras tanto, los fondos de cobertura ni siquiera tuvieron un solo año negativo. De manera similar, en 2008, el S&P 500 perdió un 37%, mientras que los fondos de cobertura solo perdieron un 22%. Para la mayoría de las personas, habría sido mejor simplemente mantener el S&P 500 durante estas caídas, dado su rendimiento general superior. Pero esto no se aplica a todos. Por ejemplo, volvamos a Jeff Bezos. Durante el colapso de las .com, las acciones de Amazon cayeron un 95%. Y dado que el 99% de su riqueza estaba vinculada a Amazon, tenía muchas acciones de Amazon que habían perdido valor. En este contexto, ¿realmente habría tenido sentido para Jeff invertir el dinero en efectivo que sí tenía en el S&P 500 y también soportar esta caída? No realmente. Habría tenido mucho más sentido para él invertir este dinero en un fondo de cobertura, conformándose con menores ganancias pero mayor seguridad. Por lo tanto, claramente, los fondos de cobertura no tienen que superar al mercado para ser atractivos en ciertas situaciones. Dicho esto, no tiene mucho sentido comparar los rendimientos de los fondos de cobertura con el S&P 500. Es como comparar bonos con el S&P 500 y concluir que los bonos son malos porque tienen rendimientos más bajos. No es que uno sea superior y el otro inferior. Simplemente son instrumentos diferentes que tienen sentido en distintas situaciones. Si no tiene sentido comparar el rendimiento de los fondos de cobertura con el S&P 500, ¿cómo deberían evaluarse estos fondos? La respuesta es el alfa. Cada inversión tiene un perfil de riesgo que con los fondos de cobertura se describe con el beta. El alfa describe que también se desempeña tu inversión en relación con su valor beta. En otras palabras, el alfa es una forma de medir los rendimientos ajustados por riesgo. Por ejemplo, supongamos que en un año dado, el S&P 500 generó un rendimiento del 12%. Mientras tanto, eres un gestor de fondos que recibe invertir en Apple. Crees que Apple superará al S&P 500, pero Apple es un poco más arriesgado, con un valor beta de 1.2. Ahora, supongamos que Apple termina generando un retorno del 15%, un 3% más que el S&P 500. Usando esta ecuación, podemos determinar que el alfa de esta inversión fue de 1.2% positivo, lo que significa que fue una buena inversión. En este ejemplo, las acciones de Apple superaron al S&P 500 y nuestro alfa fue positivo. Pero una inversión no necesita superar al S&P 500 para que nuestro alfa sea positivo. Por ejemplo, en lugar de invertir en acciones de Apple, supongamos que compramos un bono de Apple que rinde un 5% anual. Aunque esta inversión tiene un rendimiento mucho más bajo que el S&P 500, también es mucho más segura. Y si su valor beta es lo suficientemente bajo, el bono de Apple aún podría generar un alfa positivo. Algo a tener en cuenta, sin embargo, es que esta lógica también funciona al revés. Solo porque superas el mercado no significa que tendrás un alfa positivo. Por ejemplo, si produces un retorno del 100%, pero tu beta es 10, tu alfa no será tan impresionante. El alfa es el principal criterio que instituciones y multimillonarios consideran al invertir en un fondo de cobertura, y presumir de un alfa alto suele ser el objetivo número 1 para cualquier fondo de cobertura. Ray Dalio, por ejemplo, tiene un grupo completo de fondos llamado Pure Alpha, así que la próxima vez que veas un titular criticando los rendimientos de los fondos de cobertura, no te dejes engañar pensando que estos fondos son basura.
La única forma de saber realmente si son basura o no es observar su alfa. Ahora que hemos discutido los verdaderos objetivos de estos fondos y cómo exactamente logran estos objetivos, hablemos de su compensación. La estructura de tarifas estándar entre los fondos de cobertura es la regla del 2 y 20. Esto significa que los gestores de fondo reciben el 2% de los activos totales bajo su gestión cada año, independientemente de cómo se desempeña el fondo. Además, reciben el 20% de cualquier ganancia que generen. Esto significa que dichos fondos deben crecer más del 2% cada año, solo para que los clientes no pierdan dinero. Afortunadamente, prácticamente todos los fondos de cobertura promedian un rendimiento de al menos el 2% anual, pero esto reduce considerablemente los rendimientos netos que los clientes obtienen, sin mencionar que muchas de las posiciones que toman los fondos de cobertura son a corto plazo, lo que significa que los clientes deben de pagar impuestos sobre ganancias de capital a corto plazo por estos rendimientos. Algunos fondos ofrecen estructuras de tarifas más bajas, pero prácticamente todos los fondos emblemáticos que escuchas en las noticias usan esta estructura. Y dado que dichos fondos generalmente manejan más de 100,000 millones de dólares, no es sorprendente que sus gestores se lleven miles de millones de dólares cada año. Desde la perspectiva del cliente, si bien es cierto que estas tarifas son bastante altas, no puedes encontrar servicios de cobertura más baratos. Puedes encontrar mejores rendimientos a un costo menor, pero no servicios de cobertura más baratos, ya que la cobertura es bastante laboriosa. Los analistas en Wall Street generalmente trabajan entre 100 y 120 horas cada semana, aunque esto es bastante brutal, especialmente en los primeros años cuando no ganas tanto dinero. Si te mantienes por 5 o 10 años, es razonable ganar cifras de 7 dígitos anualmente. Entonces, si buscas ganar 7 cifras cuando eres joven y no quieres iniciar un negocio, trabajar en Wall Street probablemente sea el camino más directo para lograrlo. Dicho esto, hay un lado oscuro en los fondos de cobertura. Para lograr un alfa alto y minimizar el beta, los fondos suelen usar todos los trucos que puedas imaginar. Todo, desde manipulación del mercado y uso de información privilegiada, hasta esquemas pump and dump y fraudes de valores. La mayoría de las veces, la CSC no hace nada al respecto. Pero incluso si lo hace, para muchos fondos es solo el costo de hacer negocios. Los beneficios de usar información privilegiada y manipular el mercado son simplemente muchos mayores que las multas insignificantes de la SEC. Y al final todo se reduce a una pregunta: ¿los fines justifican los medios? Wall Street tiene que pensar que sí, mientras que los inversionistas minoristas creen que no. ¿De qué lado estás tú? Vivimos en un mundo que se mueve muy rápido, y solo si tienes las ventajas suficientes podrás aprovechar todos los cambios que vienen, por ejemplo el uso de la IA, ya que las nuevas ofertas laborales, el 74.95%, son accesibles solo si sabes inglés. Es por eso que si quieres mejorar tu inglés de manera efectiva, te recomiendo el Speak, una app única que utiliza inteligencia artificial para detectar y corregir tu pronunciación en tiempo real. Yes, can you tell me the temperature today? Sure. Today's temperature is around 25 degrees Celsius. Con más de 1,600 lecciones y 40 temas, podrás practicar desde entrevistas de trabajo hasta conversaciones cotidianas. It is cloudy or sunny. It's sunny today. Roleplay completed. Well done. We are computing your feedback. Elsa evalúa tu pronunciación, fluidez y entonación, comparándolas con las de un hablante nativo, y te da una retroalimentación precisa para mejorar al instante. Almost, but not yet. Además, cuenta con una gran comunidad donde podrás competir en tablas de clasificación o pedir ayuda con palabras difíciles. Aprendes impresión a tu ritmo y desde cualquier lugar, y gracias a esta colaboración tienes 85% de descuento en la membresía Pro de por vida o 7 días gratis en la aplicación. Descarga Elsa Speak ahora desde los links en la descripción o en el comentario fijado. Gracias Elsa Speak por ser patrocinador de Lógicamente Aclarado. Además, deja un like si crees que Wall Street debe rendir más cuentas. Y por supuesto considera suscribirte para ver más preguntas respondidas lógicamente en Lógicamente Aclarado. Mi nombre es Moisés y nos vemos en el siguiente video.